La guerra entre Rusia y Ucrania consume cada día la vida de cientos de soldados y miles de euros y dólares en recursos. Con el paso de las semanas, el apoyo de Estados Unidos a los ucranianos se ha convertido en la esperanza que permite a Zelensky y a su país seguir plantando cara al invasor ruso. Pero ¿hasta cuándo puede durar esa ayuda? ¿Pueden confiar los ucranianos en los Estados Unidos? ¿Podría la Casa Blanca dejar de proporcionar ese apoyo vital a Ucrania? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a otra entrevista más, como siempre, y os tengo ya muy mal acostumbrado a otra entrevista de lujo con don Miquel Reparaz, periodista, ex corresponsal de ETV en Estados Unidos y actual responsable de todo el área de internacional de ETV. Y autor de libros realmente interesantes sobre la América profunda. América, ¿cómo es el nombre? Las grietas de América, ¿no? Las grietas de América. Pues nada, bienvenido a este canal, bienvenido a las crónicas de la estepa rusa. Gracias, Juanjo. Y la primera pregunta, sí, a bocajarro. ¿Ucrania puede confiar en Estados Unidos? Ucrania ahora mismo está en en el foco de Estados Unidos en política interna y exterior. Es decir, yo creo, antes que nada, lo que hay que explicar es que para Estados Unidos la política exterior es una pieza más de la política doméstica, ¿no? Y hay que explicar también de dónde viene, de dónde venimos, ¿no? La presidencia de Biden después de los años de Trump en la Casa Blanca. Se encuentra con un fracaso tremendo en política exterior, como es la retirada de Afganistán, la huida de sus tropas de Afganistán de una forma humillante, además, con un atentado del Estado Islámico, con la llegada de los talibanes a Kabul. Y esto hizo que Biden cayera en las encuestas de popularidad de forma contundente, ¿no? Se convirtió en creo que era el tercer presidente menos popular al año de su presidencia, ¿no? Uh-huh. Y Biden necesitaba una bandera, necesitaba una victoria en política exterior, y entonces llegó la invasión rusa de Ucrania. Y para Biden, la guerra de Ucrania se ha convertido en su leitmotiv en política exterior. Después hablaremos más de lo que significa Rusia para Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos mira más a China que a Rusia, eso es cierto, pero Ucrania se ha convertido en su gran tema, ¿no? Y los ucranianos, claro que confían y pueden confiar en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha hecho que Ucrania esté en la posición que esté ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Que está ahora mismo con los miles de millones de ayuda militar, sobre todo, pero también humanitaria y financiera que está enviando a Kiev. Y la gran pregunta que surge ahora, y supongo que por eso me la hacías, ¿no? Bueno, con los cambios políticos que está habiendo en Washington, con las últimas elecciones legislativas en las que los republicanos han conseguido controlar la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, esto va a cambiar. Yo diría que no. Yo diría que la política exterior estadounidense con respecto a Rusia y Ucrania no va a variar. El primer paquete de ayuda a Ucrania que se aprobó en primavera, después de la invasión, fue un acuerdo en el Congreso bilateral, es decir, bipartisano. Los dos partidos votaron a favor de enviar ayuda militar a Ucrania. Sigue siendo un tema que va más allá de los partidos políticos, es decir, la mayoría de republicanos apoya seguir enviando ayuda a Ucrania. Pero esto es verdad que tiene algunas fisuras, ¿no? Es verdad que durante la campaña de las elecciones de medio término, en noviembre, Uh-huh. se convirtió en tema de campaña por parte de algunos republicanos trumpistas, pues, por ejemplo, como la congresista Marjorie Taylor Greene o otros, ¿no? Incluso quien va a ser ahora el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, McCarthy, hablaba de que Estados Unidos no puede darle un cheque en blanco a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que se le estaba dando demasiada ayuda a Ucrania, que este dinero que proviene del contribuyente estadounidense, que es dinero público de Estados Unidos, aprobado por el Congreso, es demasiado. Hay quien ha defendido esto durante la campaña, con el apoyo un poco implícito de Trump detrás, ¿no?
Todos estos candidatos y ahora congresistas, muchos de ellos, trumpistas, defienden que hay que recortar la ayuda a Ucrania, que ya va siendo hora de recortarla. ¿Significa que se vaya a acabar? No, yo creo que no, pero sí que es verdad que se está alargando la guerra y muchos en Estados Unidos pues piden que esto vaya terminando, ¿no? Ujú. La gran mayoría de los republicanos siguen apoyando enviar ayuda. Si miramos a las encuestas y los políticos también funcionan a base de encuestas, quienes apoyaban sin fisuras el envío de ayuda a Ucrania eh, después de la invasión eran una mayoría aplastante, ¿no? Solo un 7% decía que quizás era demasiada ayuda. Esa cifra de quienes cuestionan la ayuda a Ucrania ha subido a un 20, según otras encuestas, casi un 30%. Es decir, Ujú. conforme avanza la guerra, los estadounidenses también se están cansando, ¿no? Se nota de el esa peso ayuda. ya, se nota ya el Claro, peso de los días, de las semanas, claro, de y los se meses. escuchan muchas voces en el Partido Republicano que hablan ya de que esa ayuda debería ir por ejemplo, esto es lo que dicen los trampistas, ¿no? A reforzar la frontera de Estados Unidos con México y no la frontera de Ucrania con Rusia. Esto lo decía Marjorie Greene, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que bueno, O sea, que básicamente en un corto plazo, Ucrania puede estar tranquila. A corto plazo sí, sin ninguna duda. Yo creo que a corto plazo no va a haber cambios. La cuestión es a largo plazo y también la cuestión es que entramos ahora en una campaña a las elecciones presidenciales de 2024 en las que no sabemos quiénes van a ser todavía los candidatos, pero ya hay algunas pistas, ¿no? Trump quiere presentarse, ha anunciado que se va a presentar. Dentro del Partido Republicano hay una gran división también. Mike Pence, por ejemplo, quien fue vicepresidente de Trump, Ese es el que se fue, ¿no? El día del asalto al Capitolio es el que se fue un sí, poquito el que ahí. se fue y rompió con el trumpismo. Mike Pence ahora mismo defiende el envío de ayuda militar a Ucrania y la política de Biden, ¿no? Cuando Trump la cuestiona, y no solo Trump, hay una gran parte del Partido Republicano, como digo, Kevin McCarthy, que es quien va a ser el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, pues tiene una posición muy crítica con la política de Biden con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Eh, y habrá que ver pues, qué discurso prevalece, ¿no? Entre esos dos dentro del Partido Republicano. Luego, dentro del Partido Demócrata, también hay quienes están ya criticando también, y bueno, abiertamente, lo hicieron todo el ala izquierda del Partido Demócrata, con Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza. También De eso te quería preguntar. Hubo una carta, ¿no? Y presentaron hubo una una carta. carta, pero luego la retiraron. La retiraron porque estaban en plena campaña electoral y Biden pues pidió que la retiraran y la retiraron. Dijeron que ¿Hasta, no era el hasta, momento de hablar. hasta, hasta- hasta qué punto Biden controla el Partido Demócrata? Es que Bueno, yo creo que Biden controla el Partido Demócrata ahora mismo, ¿no? O digamos que el Partido Demócrata, el establishment del Partido Demócrata apoya a Biden, ¿no? Y está centrado y está unido, ¿no? Pero es verdad que hay sobre todo a la izquierda, el squad que le llaman, las congresistas más a la izquierda, son un grupo de presión importante dentro del Partido Demócrata y lo han demostrado. Bueno, con esa carta lo que decían era que había que ir pensando en negociar con Rusia, que no se podía alargar la guerra, que la guerra se estaba alargando demasiado. Eso era básicamente lo que decían y lo que tuvieron que retirar, ¿no? Eh, bueno, es una posición que también existe dentro del Partido Demócrata, pero digamos que ahora mismo la posición más o mayoritaria sin duda es la de seguir enviando esa ayuda que para Ucrania está siendo tan importante sobre el terreno, ¿no? Y en el campo de batalla, como todos esos HIMARS, ayuda militar, de inteligencia, financiera que están enviando continuamente. Ya son más de 20.000 millones de dólares en ayuda. El Congreso, que es donde se aprueban los presupuestos, es decir, la Cámara de Representantes, que ahora va a estar dominada por los republicanos, es quien firma las facturas, ¿no? Quien, ujú, quien ujú. pone el dinero. Y ahí ya hay aprobados ya más de 50.000 millones de dólares para la guerra de Ucrania o en ayuda a O sea, Ucrania. esos 50.000 millones ya están fijos. O sea, no se puede Esos están revocar, aprobados. no se Sí, puede están echar para aprobados y atrás. Biden ha pedido más, ha pedido otros, creo que más de 30.000 millones. Pero esos todavía se tienen que aprobar. Eso se tendrían que aprobar, sí. Pero los 50.000 ya están garantizados. Están garantizados. Y lo que el gobierno hace es pues enviarlo en partidas, ¿no? En Ujú. partidas diferentes y con diferentes conceptos, ¿no? Eh,
pero eso es algo bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Vamos a entrar en la campaña del 2024 y habrá que ver también, habrá que escuchar con mucha atención a Trump, ¿no? Sí. Y cuál es su posición oficial, porque no la sabemos muy bien, ¿no? Vale. Trump, No te me adelantes. Luego luego hablamos de hablamos. Trump. Luego hablamos de Trump. Vale. Yo me quiero ir al principio de la guerra, antes de la guerra. Cuando Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos hablaban de fechas de invasión y Rusia negaba toda esa invasión, Lavrov salía diciendo que, bueno, que otra vez los americanos andaban diciendo tonterías. Eh, ¿Realmente tú crees que tenían tanta información? O sea, los americanos, la inteligencia americana dominaba tanto como para saber eso. ¿Y cómo sentaba dentro de Estados Unidos el que se tomaran un poco a pitorreo? Porque se les tomó a pitorreo desde Sí, parte rusa. sí, sí, sí. Bueno, incluso desde el gobierno de Zelensky, ¿no? Sí, teóricamente tampoco les creyeron mucho, sí. No les creían, no le creían hasta el último Ujú, momento, ¿no? Yo estaba entonces en Ucrania, además, y recuerdo que y yo mismo, ¿no? Y yo creo que todos los periodistas que estábamos allí cogíamos con pinzas lo que venía de Washington, ¿no? Y, en fin, nadie nos creíamos lo que finalmente iba a ocurrir y lo que demostró que la inteligencia estadounidense estaba en lo cierto, ¿no? ujú, Que se estaba preparando una invasión a gran escala, ¿no? Eh, Estados Unidos, yo no sé cómo se lo tomaron en Washington. Lo que está claro es que Estados Unidos ha controlado mucho los tiempos, ha sabido eh, comunicar también la información que tenía. Hoy en día, por ejemplo, ahora el tema de la vía abierta con Moscú, ¿no? Eso sí, es una realidad, ¿no? Hace poco se reunían los ujú. jefes de la inteligencia eh, de Estados Unidos, William Burns, el Y director de Nariskin. la Y Nariskin. Sí. efectivamente, y Sergei Mm. Naryshkin de Es Rusia, ¿no? Y hablaban SVR, sí. de las consecuencias que podría tener el uso de armas nucleares, armas sucias, o sea, están hablando en diferentes planos, ¿no? Yo creo que están hablando en el plano de inteligencia y militar, hay una vía abierta también política, ¿no? Yo creo, bueno, ahí están las condiciones y recientemente además están hablando tanto Putin como Biden de sentarse, los dos dicen que están dispuestos a sentarse a una mesa con algunas condiciones, algunas bastante insalvables, ¿no? Ujú. Lo que pide Putin y lo que pedía Rusia antes incluso de la invasión era la retirada de la OTAN o de la salida de la OTAN de todos Sí. los países del este, ¿no? Que entraron a partir del 97 y lo que está ocurriendo en realidad es que hay más países pues como Finlandia pues que van a entrar, ¿no? O que han entrado Mm. en la alianza, ¿no? Y después pues lo que pide también Putin a Ucrania, ¿no? El reconocimiento de los territorios ya ocupados y anexionados, ¿no? Yo creo que eso es insalvable ahora mismo, pero es verdad que hay una vía abierta, ¿no? Y que la ha habido siempre, ¿no? Y incluso antes de la invasión. Y yo creo Ujú. que lo que comentabas, ¿no? Toda esta información que estaba haciendo público el gobierno de Estados Unidos, pues resulta estar en lo cierto, ¿no? Ujú. Mm. ¿Podríamos entender que esta es una guerra después de ya iniciada y después de que ya, bueno, de que es una cosa personal de Biden? En un intento, te lo cuento, ¿por qué te lo pregunto? Porque desde Canadá, que domino bastante bien todo el tema de Rusia y que sigo las noticias, siempre pintan a Estados Unidos como algo decadente, como un Ujú, país que se está cayendo a pedazos. Tú tienes un libro, Las grietas de América. ujú. Eh, ¿Tú crees que es así de verdad y que Biden está intentando proyectar una especie de fuerza exterior para tapar la mierda o la basura que tenga dentro de casa de un país que se le cae? Yo no sé si es exactamente así, ¿no? Para Biden es muy importante la guerra de Ucrania, pero es importante no para Biden, para todos los gobiernos estadounidenses la política exterior, ¿no? Es, como te decía, es una pieza más de la política doméstica. Y creo que Biden necesitaba hacer una demostración de fuerza afuera. Luego, hay otros muchos motivos por los que Biden yo creo que está interesado en seguir dominando desde el lado occidental lo que ocurre en este escenario, ¿no? Está desde todo el tema energético, el gas procedente del fracking que Estados Unidos está vendiendo a Europa, eh, la industria armamentística, ¿no? Hace bien poco el gobierno de Estados Unidos ha firmado un contrato multimillonario con Lockheed Martin, que es la mayor armamentística del mundo estadounidense, que fabrica los famosos HIMARS, ¿no? Y
en fin, esto es algo que está ahí y que de alguna forma, desde muchísimos puntos de vista económico, estratégico, político, de política interior, también para Biden es muy beneficioso, ¿no? Es un tema que, bueno, que siempre todos los presidentes estadounidenses lo han utilizado, ¿no? Ujú, Las diferentes guerras en el exterior. Lo que ocurre es también que dentro hay una oposición, no solo esa oposición dentro de su propio partido, de la izquierda que decíamos antes, ¿no? También hay una oposición que históricamente en Estados Unidos ha tenido mucha fuerza, que es la posición más libertaria, menos intervencionista, ¿no? Que Trump de alguna forma también se apropió, ¿no? Durante su mandato, que lo que dicen es que Estados Unidos no tiene que estar enviando ayuda en fin, ujú, eh, gastando el dinero público en Ucrania, ¿no? ujú, Eh, pero bueno, yo creo que para Biden, desde el punto de vista de Biden, Ucrania ahora es de los temas más importantes, ¿no? ujú, Entre otras cosas porque también le ha servido eh, para fortalecer y para reconstruir la Alianza Atlántica, la OTAN, ¿no? Y ujú, su alianza con los países europeos, incluso con Turquía, ¿no? Para Biden, y Biden sabía que la OTAN estaba prácticamente ya desahuciada, ¿no? Con ujú. Trump, Sí. y esto ha sido un motivo y ha Un sido una balón de oxígeno, al final. revulsivo. De repente la OTAN ha vuelto a sus orígenes, ¿no? Ujú, Y ha cobrado sentido, ¿no? La Alianza Atlántica que estaba ya a punto de desaparecer, pues por inanición, ¿no? ujú. Porque Trump le había retirado presupuesto. El otro día escuché, o hace un par de semanas escuché a Cristian Villanueva de Revista Ejércitos, una frase que, a ver si estás tú de acuerdo con ella. Eh, Estados Unidos está laminando a Rusia a un precio mínimo. O sea, una mínima parte de su presupuesto en defensa, ni un muerto en el campo de batalla, y se está quitando de en medio a toda Rusia para centrarse en el Pacífico, en China. Lo que no hay duda es de que el objetivo a largo plazo, el rival de Estados Unidos es China, sin ninguna duda, ¿no? Mm, Y que Rusia, bueno, no representa, ¿no? Esa mm, eh, rivalidad que ni por tamaño ni vale. por... En fin, eso Ujú, está claro, ¿no? Y que lo está haciendo Biden desde luego sin poner soldados, sin un coste para su ejército ni para su país, eso está claro, ¿no? Es más, es lo que decía antes, ¿no? Está sacando muchísimo beneficio de esta situación, ¿no? ujú. Militar, económica, comercial, geoestratégica, y esto es algo que Biden lo sabe muy bien. Y Antes hablábamos de la decadencia de Estados Unidos. No sé, es verdad que es un país que está profundísimamente dividido. Estados Unidos vamos, eh, es un país dividido. La sociedad tiene unos problemas históricos, ¿no? De un conflicto sin resolver, un conflicto racial, político, las desigualdades socioeconómicas, pero Estados Unidos sigue siendo una gran potencia mundial, ¿no? Y esto es algo a lo que no puede renunciar Estados Unidos, ¿no? Ujú, Ni con un ujú. presidente republicano ni con uno demócrata. Y eso es un poco lo que está Vale, haciendo. es lo que acabas de decir, un presidente republicano, un presidente demócrata. ¿La política exterior no cambia? Llegue quien llegue. Bueno, cambian cosas, ¿no? La política exterior de Trump fue muy diferente a la de Obama y a la de Biden, ¿no? Ujú. Que las prioridades cambian, ¿no? Pero Trump quizás, hay algunos puntos que digamos, esto no se toca, seas quien seas. claro, para Estados Unidos lo más importante es Estados Unidos, ¿no? Y su área de influencia, ¿no? Igual que para Rusia es importante su área de influencia y por eso estábamos hablando de Ucrania, ¿no? Para Estados Unidos es muy importante mantener sus alianzas, mantener su presencia militar y su poder económico, ¿no? Ujú, Eh, Esté quien esté en el gobierno, ¿no? Y yo creo que eso lo ha demostrado Estados Unidos, pues, desde la Segunda Guerra Mundial ujú. continuamente. Y en este caso, a lo mejor quizás se ha puesto Ucrania en ese punto donde esto no se toca o no se toca mucho y se apoya, seas demócrata o seas republicano. Sí, puede ser. Ujú, Afganistán, que fue ¿no? La anterior guerra, larguísima guerra, ha sido un desastre, ¿no? Para Estados Unidos.
y Ucrania es muy diferente, ¿no? Tanto ideológicamente, desde el punto de vista, bueno, de sus aliados europeos, una guerra en Europa, como desde el punto de vista militar, con toda esta exhibición de fuerza que están haciendo. Yo creo que es diferente y yo creo que ahora mismo hay un consenso entre los dos partidos en que Ucrania es una prioridad y Rusia y la confrontación con Rusia es una prioridad y cortarle las vías de financiación, las sanciones a Rusia, ¿no? Yo creo que es algo que para Estados Unidos es una de sus prioridades en política exterior. eh, en fin, y tanto para republicanos como para demócratas, ¿no? Lo que habrá que ver es eso, ¿no? Si vuelve Trump al poder, ¿no? Que es una Vale. hipótesis Ahora que vamos no con ocurre. este tema de futuro. A ver, otra cosa que se habla mucho en los canales rusos, se ridiculiza mucho a Biden, de esos Ujú. momentos que tiene que se queda un poco gaga. Sí. Y bueno, de hecho en los canales de Telegram le llaman el abuelo y bueno, casi casi le llaman el vegetal, ¿no? Eh, Biden está como para presentarse a un segundo mandato. Es un señor que tenía 78, ¿no? Creo que son. Ujú. Sí, sí, que Está, o sea, llegaría, sí, llegar llega, pero me refiero, está en pero condiciones. llegaría muy mayor a su Porque segundo. estamos hablando de Putin, hablamos de Putin que es mayor, pero tiene 70, pero es que Biden tiene 78. Sí, sí, bueno, preocupa mucho, ¿no? Sus lapsus, ¿no? Su salud mental, ¿no? Se ha escrito muchísimo de esto, incluso la propia Casa Blanca, ¿no? Los pues, portavoces de la Casa Blanca han tenido que dar una y otra vez explicaciones, ¿no? De sus lapsus muchas veces, pues, incomprensibles, ¿no? Eh, no sé, yo creo que ha tenido un desgaste. En la opinión pública, Biden ha tenido mucho desgaste. Biden fue un presidente que venía con una misión, que era sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, ¿no? Esta era la misión de Biden y ahí se acababa su misión. Él había prometido unir al país. eh, bueno, fue en plena pandemia, con lo cual también Ujú. la prioridad bueno, de toda esa ayuda que necesitaba la población estadounidense. Pero Biden básicamente vino para eso. Es más, él mismo dijo que no se iba a presentar a un segundo mandato y que iba a ser su vicepresidenta Kamala Harris, su sucesora natural, ¿no? Eso entendimos todos, ¿no? Después ha ido cambiando de opinión, el Partido Demócrata le ha pedido que siga, saben que Biden es un activo, pero yo no le veo mucho recorrido después de estos 2 primeros años de mandato, todo lo que ha pasado y el desgaste que ha supuesto para Biden, no lo veo yo presentándose en 2024, pero es que tampoco hay una alternativa ahora mismo en el Eso es Partido decir, ¿y Demócrata. quién puede? Porque la gente, a ver, yo tampoco. Mucha gente habla de que Kamala Harris es la que tiene el poder. Ujú. La que, bueno, es lo típico, ¿no? Se dice, se oye, se comenta, ¿no? Radio Makuto. De que al final la que toma decisiones es Kamala Harris. ¿Es así? ¿O Yo no lo Biden? tengo nada claro, no lo tengo No. nada claro. Yo creo que Kamala Harris fue una apuesta, bueno, era un ticket muy interesante, ¿no? Biden con una mujer de vicepresidenta, con su bagaje, ¿no? Como fiscal y tal. Pero Kamala Harris, casi te diría que no es conocida en Estados Yo, Unidos, yo ¿no? te, No ha estoy- tenido presencia, ¿no? yo te digo Se una le, cosa, en toda esta guerra yo no la he visto hablar de la guerra. no, O me cuesta no ha mucho hablado de la recordar, guerra, me cuesta mucho encontrar un momento pero donde haya hablado. Pero es que ni siquiera ha aparecido en la campaña electoral de los demócratas, en las legislativas. Ajá. Eh, yo a veces me pregunto, y esto es una especulación, sin más, ¿no? Aquí nos Pero gusta especular, no te preocupes. Somos fans. yo me pregunto si no la están protegiendo, ¿no? Para darle más adelante un perfil presidencial, ¿no? Esto es una hipótesis, ¿no? Podría ser que Kamala Harris no tenga presencia para no quemarla, ¿no? Ujú. Para no quemarla. Porque, por ejemplo, uno de los temas que había encargado Biden a Harris era la reforma migratoria. De hecho, se hizo un intento, Kamala Harris apareció en la frontera, fue a Honduras, a Guatemala, a resolver la crisis migratoria, ¿no? No ha resuelto nada y no se ha Ujú. vuelto a saber nada, además, ¿no? Y su presencia mediática, su presencia pública se ha reducido a la mínima expresión. Entonces, una de las teorías que manejo es que, bueno, que la están guardando, ¿no? Pero claro, también es verdad que no es conocida, no sé, hace poco una compañera corresponsal en Nueva York me decía que había ido a Washington y en la estación, en Union Station, que es la estación principal de Washington, se venden
hay mucho merchandising político de Washington, ¿no? Y se venden, entre otros, unos muñequitos pues, hay de Trump, de Biden, de Obama, y había de Kamala Harris, y me dijo, joder, es que están con un descuento al 50% porque no los compra nadie. Nadie compra esos muñecos, ¿no? En fin, no es que sea un estudio Bueno, pero sociológico, te da pistas, pero te yo da creo que la gente pistas. no la conoce y claro, tampoco es una alternativa dentro del Partido Demócrata, ¿no? Pues digo, No qué despunta a nadie voces? más. Porque hablaban de esta, ¿cómo era? La de que firmó Acasio, era la Sí, Ocasio Cortés, que Ocasio es Cortez, que daba la como un poco vicepresidenta. más gente, pero ¿qué hay detrás de Biden? Claro, Quién es para ti si tienes que decir, bueno, esta figura me puedo mojar por ella? ¿Quién? yo no lo veo claro, no. Ocasio Cortés yo creo que no es una alternativa, ¿no? O no es, no sé, al ¿Y menos no lo veo. algún No sé, gobernador o alguien no es que... Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders en las primarias, en las elecciones de 2016, estuvo a punto de ser candidato, ¿no? Contra Ujú. Trump. Em, no hay una figura, no hay una figura como esa ahora Y mismo, ¿no? quizá por eso sean los intentos de que, bueno, sigue tú, Biden, Sí, que es lo único potable que claro, tenemos. claro. Ahí está volver a las sagas familiares, ¿no? Ujú, Tan ujú. típicas en Estados Unidos y muchos hablan o dicen que el gran mirlo blanco del Partido Demócrata es Michelle Obama, pero es verdad que Michelle Obama no tiene un perfil político, no se ha presentado a elecciones, no, Y una vuelta de Barack, o una vuelta de Barack Obama no, sería algo, no sé, no pero creo, ¿no? no ha sonado, no, no. No, 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 vale, vale, no, no, no. simplemente es una especulación de las nuestras. Vale. Venga, y ahora la Todo, gran... todo especulación. Vale, sí, sí, aquí somos fans de la criminología y de la White House a tope. La pregunta, el señor Trump. ¿Qué, con perdón, carajo va a hacer Trump? Pues no se sabe, ¿no? Trump eh, ha hecho declaraciones, bueno, primero vamos a contar una historia que tiene que ver con Trump y con Ucrania, ¿no? Ujú. Que es, tú recuerdas que hubo un impeachment Sí, contra sí, sí, Trump, sí. ¿no? Bueno, sí, el primer impeachment contra Trump, el juicio político contra el Sí, presidente fue por Ucrania, fue sí, cierto. eh, porque el hijo de Joe Biden, ¿Está bien? Ujú. Hunter Biden, había hecho negocios en Ucrania y lo que quería Trump era que Ucrania investigara Al eh, hijo, sí, sí. al hijo y que sacara a la luz, pues De hecho, en Rusia no ha dado la matraca con el tema de Hunter y sus vídeos y sus fotos y sus... me imagino, claro, es que da mucho de sí, da O muchísimo sea, de sí. ahí ha apretado las tuercas con el tema de Hunter Biden hasta las trancas. Claro, Pasa que claro. al final no sé si en qué quedó el tema, no creo, no sé. O sea, sí que había hecho Ah, negocios, pero que tampoco sí, había no, sido... nunca se ha sabido, ¿no? Nada, Nunca se ha nada. sabido qué pasó realmente, pero Trump presionó a Zelensky para que investigara esto y, entre otras cosas, lo que hizo es retener ayuda militar es decir, Sí, como amenaza, que digamos, les tocó las a narices a Ucrania, ¿no? Ucrania. Y eso fue Ujú. el motivo del impeachment. Es decir, Ucrania está ya desde el principio en este tema, ¿no? Esto luego llevó a muchísimas también especulaciones sobre la relación de Trump con Putin, con Rusia. Siempre estaba ahí el tema del compromat, las famosas, ¿no? Sí, Cintas o vídeos que había, o que no. y que las elecciones habían influido para que ganara Trump. Sí, Bueno, de hecho, sí, Prigozhin y su equipo de trolls habían influido en las elecciones. Sí, claro, toda Trump la... siempre ha estado muy ligado a Putin, aunque sin Sí, demostrarse nada. Pero bueno. y esto, sin demostrarse, efectivamente, no hay... Y esto está muy presente, ¿no? En Estados Unidos, pues en los medios, Pero es verdad que Putin o sea, Putin, perdón, Trump no ha sido muy claro con el tema de Ucrania, ¿no? Es decir, o sea, él no se ha opuesto, en ningún momento ha dicho pero sí que ha hablado de negociar. Y luego hay un personaje que para mí es más interesante que Trump en esto y que refleja también mucho, que es Elon Musk, ¿no? Elon Ujú. Musk, recuerda que hizo una propuesta para resolución Sí. del conflicto y la guerra en Ucrania, algo que además enfadó muchísimo a los ucranianos, ¿no? De hecho, si te digo, creo que hoy, ayer, Zelensky algo ha dicho también Elon Musk, no sé exactamente, pero creo que Zelensky le respondió que se pasara por Ucrania y lo viera de él con sus propios ojos.
Ujú. Que se hicieran un tour por las zonas de combate y después habláramos. O algo así. Sí, No sé, no sé qué ha dicho exactamente más, pero la Zelensky le ha contestado eso. sí, claro, porque, en fin, pues el, Más que es el- es un- más que más que se ha posicionado en estas elecciones a favor del Partido Republicano, bueno, ha invitado a Trump a volver a Twitter, aunque de momento pues, nos Ujú. está haciendo esperar, ¿no? El expresidente, pero habrá que ver qué pasa. Es una Pero incógnita. Trump tiene Es una, posibilidades. Si volviera, ¿tú crees que tiene posibilidades? Yo creo que sí tiene posibilidades. Yo creo que antes de las elecciones legislativas y lo veía clarísimo, lo veía al 100%, ¿no? De hecho, él también se veía ya, ¿no? En la Casa Blanca prácticamente en 2024, ¿no? Dijo que se iba a presentar, que iba a hacer un gran anuncio después de las elecciones. Lo que ocurrió es que no consiguieron los resultados, el Partido Republicano no arrasó, ¿no? Que era lo que se esperaba y lo que Trump creía que iba a ocurrir. Y además le ha surgido un rival, ¿no? El gobernador de Florida. Ujú, Eh, cierto. yo creo que todavía es muy pronto, ¿no? Es muy pronto. Yo creo que Trump está en una posición cómoda también. Tiene 2 años para hacer campaña. Va a haber muchos lapsus de Biden todavía. Va a haber mucha carnaza. Y creo que Trump lo va a saber o va a intentar aprovechar, ¿no? Otra cosa es cómo llegue a las primarias. En 2024, en enero, empiezan el proceso de primarias y ahí habrá que ver si le surgen rivales o no. Ujú, Ahora mismo el trumpismo domina al Partido Republicano, eso no hay duda. En las anteriores primarias dentro del Partido Republicano, que fueron para las legislativas, los candidatos y candidatas trumpistas arrasaron, ¿no? ujú, Ganaron el 90% de las pugnas entre candidatos republicanos trumpistas y no trumpistas o moderados, ¿no? Así que ahora mismo, y la política en Estados Unidos es una política muy local que va muy al candidato, a la circunscripción. Ahora mismo Trump domina esas bases y el partido, ¿no? Y esto lo va a saber aprovechar. Entonces yo creo que Trump realmente va a luchar esta batalla, ¿no? Para presentarse en o sea, 2024. que ¿tú Habrá que crees ver. tú crees que la sociedad americana, en gran parte, o sea, sigue apoyando a Trump? La sociedad estadounidense no, en su mayoría no. Dentro del Partido Republicano yo creo que sí. Hay muchas encuestas ahí, ¿eh? Y de Ujú. todo tipo, pero yo creo que ahora mismo Trump sigue siendo, vamos a ver, la mitad de los votantes republicanos siguen convencidos de que Trump es el presidente legítimo de Por eso te Estados Unidos. digo que la gente de la calle sigue pensando que Trump es un tipo, o sea, es un tipo Sí, un candidato perfecto sí, para sí, ser. sí, sin duda, sin duda. Dentro del Ujú, Partido Republicano y los votantes republicanos, sin ninguna duda. Sí, ujú, sí, Trump es lo de siempre, ¿no? Durante los años del trumpismo también había muchos republicanos que te decían, no, a mí no me gusta, si no me gustan sus formas o ¿no? Este es un bocachanclas, ¿no? Pero es que es el mejor, es el mejor eh, en temas económicos, es el mejor posicionado dentro del Partido Republicano y esa percepción sigue estando ahí. Es ujú, verdad que el asalto al Capitolio, todos estos episodios y todos esos casos que todavía están abiertos, ¿no? Que habrá que sí, ver cómo se solucionan, ujú. pues le pueden influir a Trump, pero en la sociedad estadounidense, dentro del Partido Republicano, sigue siendo el candidato. Yo creo que sin duda. Habrá que Y, ver y tú, DeSantis y toda esta gente qué es lo ujú. que hace de aquí a las elecciones, pero bueno. Y tú, vamos a ir a hacer hipótesis, que es lo que nos gusta. En el caso de que Trump llegara a la Casa Blanca, eh, para, y siguiera la guerra, que yo no sería dentro de 2 años, ¿eh? ¿Crees que cambiaría algo la situación? ¿O no? ¿O seguiría más o menos como está hasta ahora? Yo Estamos hablando de creo dentro de que 2 años, ¿eh? Que para que nadie se sí, ponga que esto es a saber la bola de dónde cristal, estamos. efectivamente. Sí, ¿Mm? sí, o sea, hace solo 1 año o 2 años, nadie sabía dónde vamos a estar hoy, ¿no? Efectivamente. ¿Qué puede ocurrir dentro de dos años? No lo sé. O sea, si lo que me preguntas es si Trump acabaría con la guerra en Ucrania o intentaría O negociar algo con Rusia o forzaría, forzaría. forzaría a Ucrania a través de cortes de ayuda o lo que fuera para que Yo creo que negociara. sí, yo creo que a medio largo plazo, de hecho, es lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, o sea, la ayuda, como decíamos antes, a corto plazo está garantizada y está aprobada en el Congreso y además, vamos, desde un punto de vista bipartisano, o sea,
Recuerdo el primer paquete de ayuda que se aprobó en el Congreso, se aprobó prácticamente de forma unánime. Solo 11 senadores republicanos votaron en contra. 11 de 100 que hay en el... Bueno, es un porcentaje, es un 10% del Congreso dentro del Senado. Y no sé si eran más de 50, 57 creo que eran congresistas que votaron en contra, todos republicanos también, ¿no? Esta posición sigue estando ahí, pero es minoritaria. Es muy probable, o yo creo que es bastante plausible, que en los próximos meses, según avance la guerra y según vaya yendo más dinero y más dinero a Ucrania, pues esa posición vaya siendo cada vez mayor o más mayoritaria. No sé si va a llegar a ser mayoritaria en el Partido Republicano, pero sí que esa posición va a ser más dominante. En 2024, si llegamos en una situación de guerra todavía abierta en Ucrania, se va a convertir en un tema electoral, ¿no? De campaña electoral. Y si se convierte en un tema de campaña electoral, bueno, yo sí que veo a Trump de alguna forma defendiendo el America First, ¿no? Es decir, este dinero tiene que venir aquí para los trabajadores estadounidenses, para fortalecer ¿no? las medidas de seguridad en la frontera, para, yo qué sé. Sí, que no se vaya afuera, que se Ese quede en Estados populismo, Unidos. ¿no? de Trump y ese nacional populismo casa muy bien con ese discurso, ¿no? De hecho, es el discurso que Trump, con el que ganó las elecciones Trump. Y yo sí que lo veo. Pero bueno, ¿hasta qué punto eso va a acabar no sé, en que Estados Unidos deje tirados a los ucranianos? Yo esto no lo veo, ¿no? Ujú, Entre otras cosas porque, bueno, mientras Putin siga en el Kremlin, ujú. Estados Unidos no va a cambiar O sea que eso. más o menos como conclusión podemos decir que Ucrania puede respirar tranquila de momento. Los próximos el próximo medio año puede respirar tranquilo. Yo creo que sí, yo creo que de momento sí. Ujú. No sé, nunca se sabe, ¿eh? No, no, nunca se sabe, pero Haces bueno, previsiones y vamos. no, que a lo mejor ahora se congelan cuando está haciendo frío, se congelan los terrenos, los ucranianos Sí. mandan otra ofensiva y yo qué sé, se ponen a puertas de lo que sea. Sí. Yo lo que sí creo es que sí que hay un ambiente cada vez más generalizado, tanto en Washington como en Moscú, yo creo que también, ¿no? De ver cuál es la salida de esto, ¿no? Y cómo se puede llegar a una mesa de negociación o a una tregua que de alguna forma deje la cosa medio estancada Ujú, y sí. posponerla en el tiempo, ¿no? Yo creo que se está intentando, de hecho, yo creo ya esa vía, ¿no? De intentar acercar posturas sin llegar a una resolución que ahora mismo es imposible. No sé cómo llegaremos a esa fecha, ¿no? Pues, 2024. o sea que tú, si tienes que jugarte tus 5 euretes, te los juegas a paz, a una negociación en Yo, un tiempo X. sí, sí, me los jugaría a que en unos meses pues hay un medio, no sé, acuerdo, ¿no? O, Ujú. o sea, no una solución, porque no la va a haber, pero bueno, Sí, no, no lo sé. la solución es complicada, ¿eh? Es muy Eh, complicada, es muy, muy complicada. yo el otro día no sé qué me pregunté, es que las salidas de Rusia son malas, muy malas o peores. Sí, sí. Entonces se ha metido en un berenjenal. Entonces, yo creo que Sí, por eso muchas veces hablamos, ¿no? De que todo depende de Estados Unidos. todo depende de Estados Unidos porque Estados Unidos es el actor más cómodo en esta guerra. Mm, Es el actor que está más cómodo ahora mismo, ¿no? Con lo que está ocurriendo. La guerra está ocurriendo lejos de Estados Unidos, no es una amenaza estratégicamente no es una amenaza. Europa, sí, Europa estamos aquí en medio y estamos sufriendo, después de Ucrania, por supuesto, ¿no? Las consecuencias, y después de Rusia, porque en Rusia también se están mm. sufriendo las consecuencias de esta guerra. Europa es otro actor que está ahí en medio, ¿no? Pero Estados Unidos yo creo que está actuando con comodidad y ahora mismo No no tendría está motivos obligado para a echarse, tomar, y no tendría motivos como para retirarse. ahora mismo no, Mm, no, yo perfecto. creo que no. Pues, Miquel, no te robo más tiempo. Muchas gracias por enseñarnos este mundo de la Casa Blanca, cómo los tejemanejes de la política americana. Y este es tu canal. Cuando quieras, bienvenido eres a Crónicas de la Estepa Rusa. ¿De acuerdo? Muchas gracias Venga, y viva las crónicas de la estepa rusa, que esperemos hay y que que seguirlas, vamos, es a tope con imprescindible, ellas. te estás A tope con ellas. convirtiendo en algo Yo imprescindible para siempre digo que seguir la guerra. yo quiero volver a mis vídeos de borrachos rusos. Eso siempre digo. Eso es. Pero bueno, es lo que hay, lo que toca.
Venga, gracias, Muy Miquel. bien. Bueno, Juanjo. Chao.